Estás solo y tu corazón se detendrá. Haz esto para sobrevivir. Si tu corazón fallara ahora y estuvieras solo, ¿sabrías exactamente qué hacer? Todos los días, miles de personas sufren infartos y muchas no sobreviven simplemente porque no reconocen los signos o no toman la actitud correcta a tiempo. Lo que pocos saben es que en una situación como esta, cada segundo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y lo peor, mucha gente ignora los primeros síntomas, creyendo que es solo un malestar pasajero, hasta que es demasiado tarde. Hoy aprenderás los 6 pasos urgentes que pueden salvar tu vida en caso de que ocurra un infarto. Son medidas simples, basadas en orientaciones médicas que aumentan drásticamente tus posibilidades de supervivencia hasta que llegue la ayuda. Y hay más. Al final de este video te contaré cómo evitar un ataque al corazón antes de que ocurra, porque al final el mejor tratamiento es la prevención. Así que presta atención a cada detalle. Y si esta información te resulta útil, no olvides dar like y suscribirte al canal. Comparte este conocimiento con tus amigos y familiares, porque puede salvar vidas. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿tú o alguien cercano ya ha pasado por un infarto? Tu experiencia puede ayudar a otras personas a prevenirlo. Ahora, vamos directamente al primer paso. Paso 1. ¿Cómo reconocer los primeros signos de un infarto? Si hay algo que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, es saber reconocer los signos de un infarto antes de que sea demasiado tarde. El gran problema es que la mayoría de las personas ignora los síntomas iniciales, pensando que se trata solo de un malestar pasajero. Pero aquí está la verdad. Cada minuto perdido puede costarte la vida. El primer signo más común es el dolor o la presión en el pecho. Imagina la sensación de alguien sentado sobre tu pecho, como un peso insoportable que puede manifestarse como una presión intensa, ardor o un dolor opresivo. Generalmente este dolor aparece en el centro del pecho y puede durar varios minutos o desaparecer y volver. Otro síntoma preocupante es el dolor irradiado, que puede extenderse a los hombros, el brazo izquierdo, el cuello, la mandíbula o incluso la espalda. Lo que hace que este cuadro sea aún más peligroso es que en algunos casos, el infarto no comienza con dolor en el pecho, sino con incomodidad en otras áreas del cuerpo, lo que puede llevar a la persona a pensar que solo se trata de un problema muscular o tensional. Además del dolor, la falta de aire repentina es una señal crítica. Si sin realizar ningún esfuerzo físico, sientes como si te faltara el aliento, como si hubieras corrido una maratón sin moverte del lugar, esto puede indicar que el corazón está teniendo dificultades para bombear sangre adecuadamente. Junto a esto, puede aparecer una fatiga extrema, haciendo que actividades simples del día a día sean mucho más difíciles. Otros síntomas incluyen sudor frío, mareos intensos y la sensación inminente de desmayo. Si de repente tu visión se oscurece, un sudor helado recorre tu cuerpo y el mundo a tu alrededor comienza a girar, esto puede ser un fuerte indicativo de que el infarto está en curso. También hay un detalle que muchas personas no asocian con un ataque cardíaco: náuseas, acidez estomacal intensa e incluso vómitos. Esto hace que algunas víctimas confundan el problema con una simple indigestión, lo que puede retrasar la búsqueda de ayuda y empeorar la situación. El peor error que alguien puede cometer al sentir estos síntomas es pensar que desaparecerán por sí solos. El tiempo es el factor más importante en un infarto, y lo único que puede salvar tu vida es actuar de inmediato. Si has identificado cualquiera de estos signos, lo último que debes hacer es esperar a ver si mejora. El siguiente paso es crucial y puede determinar tu supervivencia. Ahora, descubrirás cuál es la primera acción que debes tomar al darte cuenta de que algo no está bien. Paso 2. Acción inmediata. Pidiendo ayuda de la forma correcta. Ahora que ya sabes reconocer los signos de un infarto, la siguiente pregunta es: ¿qué hacer inmediatamente? La respuesta es simple y directa: no pierdas tiempo. Llama a emergencias ahora mismo. Muchas personas dudan en este momento porque creen que podría ser una falsa alarma, que el dolor pasará o que están exagerando. Pero aquí hay un dato alarmante: el 50% de las víctimas de infarto mueren antes de llegar al hospital. ¿Y sabes cuál es la principal razón? Se tardan en pedir ayuda.
Cada minuto sin atención puede ser fatal. Por eso, la primera acción debe ser tomar el teléfono y llamar inmediatamente al servicio de emergencias. Si estás en España, llama al 112. En Estados Unidos, el número de emergencias es el 911. En Chile, llama al 131. En México, la atención de emergencias está disponible por el 911. En Colombia, el número correcto para emergencias médicas es el 123. Asegúrate de tener siempre guardado el contacto del servicio de emergencias en tu celular para actuar rápidamente en una situación crítica. Al llamar, sé claro y directo sobre lo que está ocurriendo. Di que estás sintiendo un dolor fuerte en el pecho que puede estar irradiando hacia el brazo, el cuello o la espalda. Informa si hay falta de aire, sudor frío o sensación de desmayo. Si estás solo en casa, asegúrate de dejar claro que necesitas ayuda urgente. Cuantos más detalles proporciones, mejor será la preparación del equipo de rescate. Otro punto esencial es informar tu ubicación exacta. Si es posible, di la dirección con detalles, incluyendo puntos de referencia. Si tienes dificultades para hablar, intenta enviar la ubicación por WhatsApp a algún amigo o familiar que pueda transmitir la información a los socorristas. Y no cuelgues el teléfono hasta recibir las instrucciones del operador. Ellos pueden guiarte sobre qué hacer mientras llega la ayuda. Si no tienes un teléfono cerca y estás solo, cualquier intento de llamar la atención puede ser crucial. Golpea paredes, haz ruidos fuertes o intenta gritar pidiendo ayuda para que los vecinos o las personas cercanas se den cuenta de que algo no está bien. Esto puede hacer toda la diferencia para asegurar que alguien venga a tu auxilio antes de que la situación empeore. Ahora que ya has solicitado ayuda, ¿qué hacer mientras llega la ambulancia? En el siguiente paso, te mostraré la posición más segura para evitar que el infarto empeore y aumentar tus posibilidades de sobrevivir. Paso 3. La posición correcta para evitar el agravamiento. Ahora que ya has reconocido los signos y pedido ayuda, la siguiente cuestión es: ¿qué hacer mientras llega la ambulancia? La respuesta es simple, pero crucial. No intentes ser fuerte. Uno de los mayores errores cometidos en este momento es insistir en quedarse de pie o seguir moviéndote. Cualquier esfuerzo extra puede acelerar el infarto, aumentando la carga sobre el corazón y, en casos extremos, llevando a la pérdida de conciencia antes de la llegada de la ayuda. La primera acción a tomar es encontrar una posición segura. Lo ideal es sentarse o acostarse con la cabeza y el torso ligeramente elevados. Evita acostarte completamente, ya que esto puede dificultar la respiración y aumentar el malestar en el pecho. Mantener el torso elevado reduce la presión sobre el corazón y mejora la circulación sanguínea, proporcionando al cuerpo mejores condiciones de resistencia hasta que llegue la ayuda médica. Otro cuidado esencial es elegir un lugar seguro. Si estás cerca de escaleras, cocina, objetos cortantes o cualquier cosa que pueda representar un riesgo en caso de que te desmayes, aléjate de inmediato. Cuanto más seguro sea el ambiente a tu alrededor, menor será el riesgo de lesiones adicionales si tu condición empeora. Además, afloja cualquier prenda ajustada que pueda dificultar la respiración, como corbatas, cinturones o sujetadores. Cualquier presión adicional sobre el pecho o el cuello puede intensificar la sensación de falta de aire y empeorar la crisis. En este momento es fundamental mantener la calma y controlar la respiración. Inhala lentamente por la nariz y exhala de manera controlada por la boca. Esto no solo ayuda a reducir la ansiedad, sino que también evita que el pánico acelere el ritmo cardíaco y empeore la situación. Y aquí va un consejo importante. Si sientes que vas a desmayarte, acuéstate de lado. Esto puede evitar el ahogamiento en caso de que pierdas el conocimiento, asegurando que tus vías respiratorias permanezcan libres y que tu cuerpo esté en una posición más segura hasta que llegue la ayuda. Ahora que ya estás correctamente posicionado, existe una acción simple que puede aumentar aún más tus posibilidades de sobrevivir. En el siguiente paso, hablaremos sobre un medicamento accesible y poderoso que puede hacer toda la diferencia en un infarto. Paso 4. Aspirina. ¿Cómo este medicamento puede salvar tu vida? Ahora que ya estás en una posición segura, hay un recurso simple y accesible que puede aumentar significativamente tus posibilidades de sobrevivir: la aspirina.
Sí, ese comprimido común que muchas personas tienen en casa puede ser un punto de inflexión entre la vida y la muerte en caso de infarto. El infarto ocurre cuando una arteria del corazón se bloquea por un coágulo de sangre, impidiendo que el oxígeno llegue al músculo cardíaco. La aspirina tiene un efecto esencial en este momento porque ayuda a evitar que el coágulo crezca, manteniendo la circulación mínimamente activa hasta que se brinde la atención médica. Cuanto más rápido se tome esta acción, mayores serán las posibilidades de reducir los daños al corazón. Pero existe una forma correcta de tomar la aspirina en este tipo de emergencia. Lo ideal es ingerir un comprimido de 300 miligramos, pero no basta con tragarlo. Para que el efecto sea más rápido, la mejor opción es masticar el comprimido, ya que esto acelera la absorción del medicamento en el organismo. Si es muy difícil masticar, un pequeño sorbo de agua puede ayudar, pero la masticación sigue siendo la mejor alternativa para que la sustancia actúe rápidamente en el torrente sanguíneo. Sin embargo, no todos pueden tomar aspirina sin restricciones. Las personas con alergia al medicamento o que tienen problemas de coagulación deben evitar su uso y esperar la orientación médica. Si tienes dudas sobre posibles contraindicaciones, lo más seguro es esperar la llegada de los socorristas y seguir las instrucciones que ellos te den. Esta es una acción simple, pero puede marcar la diferencia hasta que llegue la ambulancia. Pero ¿y si estás solo y tu condición empeora rápidamente? En el siguiente paso aprenderás cómo garantizar que alguien sepa lo que está sucediendo y pueda ayudarte de la manera más eficaz posible. Paso 5. Nunca enfrentes un infarto solo. ¿Cómo llamar ayuda? Ya has reconocido los signos, llamado a emergencias, te has posicionado correctamente y tomado aspirina. Pero aún hay un paso esencial para garantizar tu seguridad. No enfrentar esta situación solo. Incluso si ya se ha activado la ambulancia, estar solo durante un infarto puede ser extremadamente peligroso. Si tu condición empeora, ¿quién estará allí para prestarte ayuda hasta que llegue la atención? Por eso, es fundamental asegurarte de que alguien cercano sepa lo que está sucediendo. La primera acción a tomar es llamar a un vecino, familiar o amigo de confianza. Haz una llamada rápida o envía un mensaje informando tu situación. Si es posible, pide a la persona que vaya a tu casa de inmediato o al menos que esté atenta para recibir a los socorristas en la puerta. Cuanto más rápido alguien esté a tu lado, mayores serán tus posibilidades de recibir apoyo inmediato. Si el dolor es intenso y hablar se vuelve difícil, un mensaje corto puede ser suficiente para alertar a alguien sobre tu condición. Algo tan simple como me siento mal, dolor en el pecho, ambulancia en camino, puede hacer toda la diferencia. Esta pequeña acción puede garantizar que alguien llegue al lugar antes que los paramédicos, ayudando a evitar que te quedes desamparado. Además, si sientes que vas a perder la conciencia, es esencial ponerte en una posición segura. Evita caminar o hacer cualquier esfuerzo físico, ya que esto puede acelerar aún más el infarto. Si notas que estás mareado o en riesgo de desmayarte, acuéstate de lado. Esta posición reduce el riesgo de asfixia y mantiene las vías respiratorias libres, lo cual puede ser crucial hasta la llegada de la atención médica. Muchas personas sobreviven a un infarto porque tuvieron a alguien a su lado para actuar rápidamente. Ahora que sabes exactamente qué hacer si esta situación ocurre, llegamos a la parte más importante: ¿cómo evitar que esto te suceda? En el siguiente bloque hablaremos sobre estrategias eficaces para reducir los riesgos de infarto y fortalecer tu corazón. Paso 6. ¿Cómo reducir el riesgo de infarto y fortalecer el corazón? Ahora que ya sabes cómo actuar durante un infarto, es hora de enfocarte en lo que realmente puede salvar tu vida: la prevención. Al fin y al cabo, la mejor estrategia para proteger el corazón es evitar que el problema ocurra. La buena noticia es que esto está a tu alcance. Pequeños cambios en el día a día pueden reducir drásticamente el riesgo de un ataque cardíaco y garantizar más años de vida con calidad. Y todo comienza con 5 pilares esenciales para la salud de tu corazón. El primer pilar es la alimentación. Lo que pones en tu plato puede ser un verdadero remedio natural para el corazón o un veneno que poco a poco compromete tu salud cardiovascular. Para mantener tu corazón fuerte, opta por alimentos ricos en fibra y antioxidantes.
como frutas y vegetales frescos. Pescados como el salmón y la sardina son excelentes aliados, pues proporcionan omega 3, un nutriente que combate la inflamación y protege las arterias. Frutos secos, nueces y cereales integrales también son indispensables para el equilibrio de los niveles de colesterol. Por otro lado, ciertos alimentos deben ser evitados a toda costa. Las frituras, las grasas trans, el exceso de sal y azúcar contribuyen al acumulo de placas en las arterias, dificultando la circulación sanguínea. Los embutidos como salchichas, salami y jamón, ricos en sodio y conservantes, son enemigos del corazón y pueden elevar la presión arterial. Los estudios indican que ajustes en la alimentación pueden reducir el riesgo de enfermedades cardíacas hasta en un 25%. Así que no subestimes el impacto de hacer elecciones más saludables en tu día a día. El segundo pilar de la salud cardiovascular es la práctica de actividad física. El corazón es un músculo y como cualquier otro necesita ser fortalecido. El sedentarismo es uno de los mayores factores de riesgo para infartos y problemas circulatorios. Pero la solución está a tu alcance. Caminar diariamente al menos 30 minutos ya hace una gran diferencia. Otras opciones incluyen hidroginástica, danza y musculación, que ayudan a mejorar la circulación y mantener el peso bajo control. Ejercicios como yoga y estiramientos también son beneficiosos, pues reducen el estrés y aumentan la flexibilidad. Según estudios, practicar al menos 150 minutos de ejercicio a la semana puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas hasta en un 35%. Lo importante es mantener el cuerpo en movimiento y convertir el ejercicio en un hábito agradable y constante. El tercer pilar involucra la mente. El estrés crónico es uno de los grandes villanos del corazón, pues eleva la presión arterial y libera hormonas inflamatorias en el organismo. La ansiedad, la preocupación excesiva y la falta de momentos de relajación pueden sobrecargar el corazón sin que te des cuenta. Para evitar esto, incluye en tu rutina prácticas que ayuden a controlar el estrés. Técnicas de respiración profunda y meditación son comprobadamente eficaces para reducir la tensión y equilibrar los latidos cardíacos. Reservar tiempo para el ocio y los pasatiempos también es esencial, pues permite que la mente desacelere y recupere el equilibrio. Otra recomendación importante es evitar el exceso de noticias negativas y redes sociales tóxicas, que pueden alimentar la sensación de angustia. Tomarte algunos minutos al día para cuidar de tu paz mental puede reducir el riesgo de infarto hasta en un 20%. El cuarto pilar de la prevención cardiovascular es la eliminación de hábitos perjudiciales, como el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol. El cigarro es uno de los principales responsables de las enfermedades cardíacas, ya que endurece las arterias y dificulta la circulación sanguínea. Es responsable de aproximadamente el 20% de las muertes por enfermedades cardiovasculares. El alcohol, cuando se consume en exceso, sobrecarga el hígado y puede conducir a la hipertensión y arritmias. Si fumas, busca apoyo para abandonar este hábito lo antes posible. Existen diversas estrategias para ello, desde terapias hasta sustitutos menos agresivos para la salud. En cuanto al alcohol, la recomendación es moderación. El consumo debe limitarse a, como máximo, una copa al día para evitar la sobrecarga en el organismo. Dejar de fumar puede reducir el riesgo de infarto hasta en un 50% en solo un año, convirtiéndolo en uno de los cambios más importantes que puedes hacer por tu salud. Por último, el quinto pilar de la prevención es realizar chequeos regulares. Muchas enfermedades cardiovasculares se desarrollan silenciosamente, sin dar señales evidentes hasta que el problema ya está avanzado. Por ello, los exámenes periódicos son fundamentales para detectar los factores de riesgo antes de que se conviertan en una amenaza real. Monitorear la presión arterial, los niveles de colesterol y la glucemia puede prevenir complicaciones graves y garantizar que cualquier alteración se trate a tiempo. Los exámenes de función cardíaca, como electrocardiogramas y pruebas de esfuerzo, también pueden ser indicados para quienes tienen antecedentes familiares de problemas cardiovasculares. Las consultas médicas regulares son la mejor forma de mantener el control sobre tu salud y evitar sorpresas desagradables. Ahora tienes una elección.
Puedes ignorar esta información y seguir dejando que el destino decida, o puedes actuar hoy mismo para proteger tu corazón y garantizar más años de vida con calidad. Pequeños cambios diarios hacen una gran diferencia a largo plazo. ¿Cuál de estos cambios ya aplicas en tu día a día? ¿Y cuál necesitas mejorar? Deja tu comentario y comparte este conocimiento con quienes amas. Y si quieres saber cuáles son los peores alimentos para el corazón, haz clic en el video que está apareciendo en la pantalla ahora. Dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo contenido que puede salvar vidas. Último consejo. Ahora sabes exactamente qué hacer si ocurre un infarto y lo más importante, cómo reducir los riesgos para evitar que te suceda a ti. Pero la gran pregunta ahora es, ¿qué harás con este conocimiento? Puedes seguir tu vida sin cambiar nada, ignorando la información que puede proteger tu salud, o puedes tomar la decisión de comenzar a cuidar de tu corazón desde hoy. La elección está en tus manos. Recuerda que pequeños cambios diarios pueden hacer una gran diferencia en el futuro. Mejorar la alimentación, practicar ejercicio físico, reducir el estrés y mantener un control médico regular son hábitos sencillos, pero extremadamente poderosos para mantener la salud cardiovascular en buen estado. No esperes a que el problema ocurra para actuar. Cuanto antes adoptes estos hábitos, mayores serán tus posibilidades de vivir una vida larga y de calidad. Tu corazón merece este cuidado. Y tú también. Ahora cuéntame, ¿cuál de estos cambios fue el más impactante para ti? ¿Cuál ya aplicas en tu rutina y cuál necesitas mejorar? Deja tu comentario aquí abajo. Tu experiencia puede ayudar a otras personas a tomar las mejores decisiones para su salud. Y antes de irte, da el siguiente paso. Haz clic en el video que está apareciendo en la pantalla ahora y descubre cuáles son los 6 alimentos más peligrosos para el corazón. Esta información puede ser crucial para evitar problemas en el futuro. Y si este contenido fue útil para ti, dale like a este video. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo contenido esencial para tu salud. Muchas gracias por ver y cuida bien de tu corazón. Nos vemos en el próximo video.